10:52 de la mañana, buenos días Canarias. Desde que se inició la pandemia, el consumo de webs con contenido para adultos se ha disparado, lo que ha originado también un aumento de los casos de sextorsión. Para acceder a algunas de esas páginas, algunos usuarios acaban dando información personal y descargándose un software malicioso. Los ciberdelincuentes se aprovechan de esta situación para pedir dinero a cambio de no difundir supuestas imágenes del usuario consumiendo pornografía. Bueno, pues para aclararnos en qué consiste esta estafa, tenemos aquí a Sergio Díaz, que es director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Bueno, ¿cómo se captan a esas víctimas? ¿Cómo hacen los ciberdelincuentes para engancharlos? Bueno, debemos entender que los ciberdelincuentes continuamente están desarrollando nuevas estrategias en el mundo de Internet con el fin de eso mismo, ¿no? De poder captar nuestros datos y en este caso, lo que comentabas ahora, el tema de la sextorsión que está en auge. ¿No? Estos ciberdelincuentes utilizan diferentes estrategias y una de ellas es, por ejemplo, a través de los típicos correos que podemos recibir en nuestros email. Pero ahora, como todo el mundo ya prácticamente tiene WhatsApp, móvil, Internet encima, pues ahora los ataques o los ciberataques en este caso son más directos, ¿no? Por lo tanto nos pueden llegar ese tipo de extorsiones a través de mensajería directa como es el WhatsApp. Sí es verdad que ellos utilizan durante la pandemia, por ejemplo, desarrollaban estrategias, por ejemplo, falsas páginas web o también perfiles falsos que inducían, ¿no?, al usuario a seguir una serie de enlaces que lo que hace que, pues bueno, si la víctima entra en ese enlace, pues le pedirá una serie de datos o será redireccionado en este caso a otras páginas web que donde le extraerán. Así es como consiguen esos datos personales para luego engañar, ¿no?, a la persona y pedirle ese dinero a cambio de no difundir esas imágenes. Sí, en muchos casos también debemos entender que las víctimas se ven potencialmente expuestas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como bien sabéis, existe una terminología que se llama el sexting, que es el intercambio de contenido sexual a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y en este caso, pues, por ejemplo, una víctima puede perder un móvil y si un ciberdelincuente lo encuentra, lo puede extorsionar a la víctima poniéndose en contacto con ella. Sí es verdad que existen otras metodologías, por ejemplo, que lo que hacen es que si sigues ese enlace malicioso directamente, si entras en una página web de contenidos adultos, cogerán tus datos y se pondrán en contacto contigo a través de Gmail o cualquier otro medio de comunicación y te intentarán extorsionar haciéndote creer que has accedido a archivos ilegales, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de víctimas que son principalmente hombres, pero ¿qué ocurre con los menores? El tema de los menores es bastante preocupante. A nosotros, al Observatorio de Delitos Informáticos y en sí a las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos ha preocupado ese aumento. Aquí en Canarias hemos podido ver también diferentes operaciones ya relacionadas con la pornografía infantil. El tema de no tener fronteras en Internet pues da la posibilidad a que se propague más rápido este tipo de contenido y también se pueda vender, ¿no? Vender a la carta, digámoslo así. Durante la pandemia observamos, la verdad, un crecimiento abismal en este tema y desde aquí, pues bueno, recomendamos mucho a las autoridades, a los padres y a todas las personas que nos están viendo ahora mismo que tienen que controlar, o sea, concienciar a sus hijos porque a través de los medios tecnológicos puede alguien siempre contactarles. ¿Se puede cuantificar ese aumento, ese incremento de consumo de pornografía en esta época, sobre todo de confinamiento, ¿no? En esos meses de confinamiento cerrado completamente el acceso a la calle y estando en casa pues prácticamente las 24 horas del día? Debemos entender que este tipo de delitos lo llevan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros somos una guía para los usuarios o las personas que se pongan en contacto con nosotros de cómo actuar en cada momento. Ante este tipo de contenido directamente les ofrecemos la posibilidad de que denuncien, ¿no? Sí es verdad que nosotros tenemos una muy buena relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la cual, pues, cuando vemos que hay casos muy llamativos donde a través de las redes sociales se propaga este tipo de contenido, o sea, por lo menos los informamos y ellos ya que actúen. Bueno, los datos reales me decías también que es que se van a conocer en los próximos días, justamente, porque además esos datos son necesarios para ustedes poder seguir la pista y para hacerse una idea también de la cantidad de usuarios que están
están siendo estafados. Claro, aquí, Patricia, ahí sí es importante que hay que ver dos cifras, ¿no? La cifra blanca, que se conoce como tal, que son los hechos denunciados, y la cifra negra, que existe pero que no se denuncia, Claro, no se conoce. Exactamente, y ahí es donde nuestra labor como Observatorio de Delitos Informáticos pues ejerce ese sistema de estadística real, de casos reales que están pasando y en los cuales no están siendo denunciados, ya sea porque nosotros mismos nos percatamos a través del análisis en la red o porque usuarios directamente nos lo denuncian a través de nuestras diferentes plataformas. Por lo tanto, el tema de la estadística, a lo largo de esta semana daremos, sobre todo relacionado con la violencia de género digital, que es muy importante, y en el tema de los demás delitos informáticos, pues a lo largo de este mes también saldrá. Bueno, luego me hablabas, Sergio, de una vinculación entre ese consumo de pornografía y el aumento también de delitos de violencia de género, de violencia contra la mujer. Sí, lamentablemente, bueno, como bien comentábamos, el tema del confinamiento, todo el mundo recluido en casa, pues bueno, se dieron circunstancias, la verdad, que a nosotros nos desbordaron, ¿no?, en este tema. Sí vimos lo típico relacionado con la violencia de género, los casos de ciberacoso, los perfiles, las suplantaciones de identidad o cómo ejercer la posesión sobre los medios de comunicación de otra persona, ¿no? Entonces nosotros a raíz de ahí hemos recibido un montón de alertas, de denuncias, de incidentes, de los cuales muchos se los hemos derivado a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque no era competencia nuestra, pero nosotros sí hemos servido directamente a las personas como guía para cómo actuar o cómo protegerse en Internet. Claro, ¿y cómo se controla eso? Justamente te iba a preguntar, Sergio, porque es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Debemos entender que las personas vienen desprotegidas, ¿no? Vienen con escasa información, no saben, las personas en sí abren una red social, un perfil, pero no saben tampoco autoprotegerse, ¿no? Aumentar la privacidad, ¿no? Por ejemplo, para que no te quiten las fotos o no te pueden hacer un perfil falso que contacte directamente contigo. Entonces, existen un montón de modalidades y existe también mucha desinformación y por lo tanto lo que queremos es siempre que puedan acudir a nosotros y nosotros ser una guía para eso mismo, para proteger a los usuarios en Internet. Pues Sergio, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por explicarnos todos estos riesgos que hay en Internet. Volveremos a hablar seguro, porque este tema da mucho de sí. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, como siempre. Buenos días.